Todos los experimentos de Poppy Playtime capítulo 5. El experimento 814 fue realizado por Elliot Ludwig. Este experimento consistiría en eliminar una rata y sumergirla a un gel de amapola para demostrar que los organismos podían revivirse con flores de amapola. Tras intentar revivirla, esta permaneció inerte. Tras completar este procedimiento, el autor del informe del experimento pensó en utilizar un organismo más grande para obtener mejores resultados. El experimento 1006 fue realizado por Elliot Ludwig, creado aproximadamente en 1989. El experimento 1006 fue un sujeto de pruebas masculino conocido como Oliver, quien posteriormente se conocería como el prototipo. Este experimento es una entidad orgánica, imponente, similar a un bufón, con afiladas garras articuladas y enormes patas metálicas, similares a la de una araña. Se desconoce los pasos para crear este experimento, pero terminó triunfando, como el ejemplo perfecto del tipo de experimento que intentaban crear en la empresa. El experimento 1006 también tenía la capacidad de injertarse partes de otros experimentos para apropiarse de sus habilidades. El experimento 1007 fue una persona conocida como Poppy Ludwig, quien posteriormente se conocería como la muñeca Poppy. Este experimento es una pequeña muñeca de porcelana, pálida y cabello rojo rizado. Fue el siguiente experimento después del prototipo. El experimento 1015 fue realizado por Playtime y es el primer experimento conocido creado por el Dr. Hartley Sawyer. Actualmente se desconoce la identidad de este experimento. Se consideró un fracaso ya que mostró poca función cerebral tras el procedimiento. El experimento 1026 no se conoce su identidad. Tras el procedimiento, este experimento sobreviviría un total de 45 minutos y tenía un poco de conciencia de su entorno. El experimento 1160 es el primer experimento exitoso de la iniciativa Bigger Body, cuerpos más grandes de juguetes. Este consistiría en un sujeto de prueba colocado en una versión grande del juguete conocido como Buxibo. Este experimento es una figura con forma de caja y resortes conectados a su cuerpo. Su función en la iniciativa era abordar cualquier posible responsabilidad que la empresa necesitara eliminar. El experimento 1163 consistió en un sujeto de pruebas colocado en una versión grande del juguete conocido como Pianosaurus. Este dinosaurio bípedo, de color verde, de gran tamaño, tiene una boca abierta similar a la de un piano y púas de colores de arco iris a lo largo del lomo. Se comportaba agresivamente con cualquier cosa que se le acercara y presentaba una grave falta de coordinación motora, lo que le llevaría a ser reasignado para realizar más pruebas. El experimento 1166 consistiría en un sujeto masculino conocido como Quinn Navinson, quien fue colocado en una versión grande del juguete llamado Yarnaby. Este experimento es un gran león antropomórfico con una melena arcoíris y una cara que se abre en dos, con una boca abierta en su interior. Este experimento era rápido, ágil y fuerte, y mostraba poca hostilidad hacia el personal, y era ferozmente leal hacia el Dr. Hartley Sawyer. Después de las sesiones de aislamiento, tras la eliminación del Dr., Yarnaby quedó en una profunda tristeza. El experimento 1170 fue un sujeto de pruebas que fue colocado en una versión grande del juguete conocido como Huggy Cookie. Este experimento es una criatura alta y delgada, con pelaje azul. Se sabe que este experimento era el resultado óptimo para la iniciativa, ya que era muy obediente y podía reaccionar agresivamente cuando se enfrentaba a la hostilidad, aunque se volvía rápidamente en contra de los humanos cuando estaba muy estresado. Como se ve en los recuerdos de Huggy Cookie, él se vio obligado a participar en ciertas actividades que le causaban estrés, lo que se vio obligado a hacer cosas contra su voluntad, a pesar de ser considerado como un experimento óptimo. Huggy Cookie estuvo involucrado en varios incidentes, incluido uno en el que se escapó de la fábrica y eliminó a muchos del equipo enviados para recuperarlo. Este experimento trabajó como guardia de seguridad encubierto en el vestíbulo, visto en el capítulo 1.
El experimento 1172 fue una persona de prueba colocado en una versión grande del juguete conocido como Kissy Missy. Esta es una criatura alta y esbelta con pelaje rosa. Es muy dulce y benévola, pero puede mostrar su lado cruel si se enfrenta a la hostilidad. Fue asignada a trabajar en el almacén B, además de servir como medio para calmar al experimento 1170 durante sus episodios agresivos, pero posteriormente fue transferida a Playcar por razones desconocidas. El experimento 1174 consistió en colocar a un sujeto de prueba a una versión grande del juguete de Pidgey Puja Pilar. La función de este era servir de obstáculo en el juego de las estatuas, visto en el capítulo 2. El experimento 1176 consistió en colocar a un sujeto masculino en una versión grande del conejo Bunso Bonnie. La función de este juguete era servir de obstáculo en el juego de memoria musical, visto en el capítulo 2. El experimento 1186 consistió en colocar a una mujer en una versión grande del juguete Bobby Bear Hugh. El experimento 1186 es un oso antropomórfico, de color rojo, de gran tamaño, con pupilas blancas y la boca abierta. Este experimento mostró problemas altamente preocupantes al despertar, ya que tendría espasmos continuos, incapacidad para hablar o escuchar y problemas de equilibrio al intentar ponerse de pie. El experimento 1187 se desconoce su identidad, pero es probable que se diseñara para un experimento de criaturas sonrientes, Smiley Critters, de cuerpos más grandes, junto al experimento 1186. El experimento 1188 fue un sujeto de prueba masculino, conocido como Theodore Granville, que fue colocado a una versión grande del juguete Catnap. Este es un gato antropomórfico grande, morado, con pupilas blancas y una boca abierta. Este experimento se consideraría casi a la par con el experimento 1170, como un resultado casi óptimo, con el único defecto notable de tratar y adorar como un dios al prototipo. El experimento 1188 trató al prototipo como a un dios, siguiendo cada una de sus órdenes y castigando a aquellos que iban en contra de sus creencias. Este experimento se realizó para la iniciativa Bigger Bodies para poder dormir a los niños en Playcar usando el humo rojo de Catnap. El experimento 1198 presumiblemente se realizó a partir de un sujeto de prueba femenino conocido como Jane Elswin, quien fue colocada en una presunta versión cuerpo más grande del Nightmare Critter Raby Baby, pero se desconoce muchos datos. El experimento 1199 fue un sujeto de pruebas masculino conocido como Thomas Clark, que fue colocado en una versión de tamaño de juguete de Bron el dinosaurio. Este es un pequeño dinosaurio, rojo, con ojos realistas. No se sabe mucho de su personalidad, pero al completar el procedimiento, ese experimento no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Thomas Clark era un empleado que se ofreció como voluntario para hacer un experimento, ya que su vida iba a terminar en un futuro cercano debido a que estaba enfermo. Pero una vez lo colocaron con los otros experimentos, supieron que era diferente y luego lo atacaron, por lo que lo pusieron en confinamiento para su seguridad. El experimento 1202 sería un humano desconocido, pero es una versión viviente del juguete llamado Giblet. Parte de su historia es de que se pondría en contra del experimento 1006 el prototipo y ha formado una alianza con el jugador, Poppy y el Dr. Sawyer recientemente. El experimento 1222 consistió en una mujer llamada Mary Payne, quien fue colocada en una versión grande del juguete Mommy Longlegs. Este experimento es una criatura grande y esbelta con un asombroso parecido a una araña rosa con extremidades extensibles. Era extremadamente hostil con los empleados, pero trataba a los niños con cariño maternal, como si fueran sus propios hijos. Este experimento se realizaría para la iniciativa Bigger Bodies y ayudó a acompañar a los niños a los minijuegos de la Game Station. El experimento 1223 se trataba de un juguete de pruebas colocado en un juguete desconocido. Se teoriza que este experimento fue Daddy Longlegs y se dice que Mommy Longlegs se lo comería, ya que de alguna forma estaría furiosa. El experimento 1268 fue creado entre el 91
y 1993, y sometido a condicionamiento. Al inicio gritaba palabras como Luis o Lucy, sin poder articular por la mezcla de hueso, músculos, felpa y gel de amapola. Con el tiempo se calmaría y hasta cantaría, repitiendo: alegría, la vivo, la siento, la soy. Supuestamente, su condicionamiento fue exitoso, pero su diseño oficial de juguete Playtime permanecería desconocido. El experimento 1322 consistiría en una mezcla de 3 sujetos masculinos: Jack Ayers, Kevin Barnes y Matthew Hallard, quienes fueron colocados dentro de una versión grande del juguete conocido como Doig de Dugman. Este experimento es una masa humanoide amorfa hecha de una sustancia similar a la arcilla llamada Doig Dug. Su personalidad cambia según el niño que lo controla. Jack es alegre, juguetón e infantil. Matthew, responsable y carismático. Y Kevin, enfadado y muy agresivo. El experimento 1354 fue un sujeto de pruebas masculino conocido como Harley Sauger o el Doctor. Este experimento consiste en un conjunto de órganos, pulmones, corazón y cerebro, almacenados y mantenidos en funcionamiento en centros del sistema vital repartidos por la fábrica, con la capacidad de viajar por las instalaciones a través de pantallas. Ocasionalmente aparecería como un ojo que cambiaba de forma y color según su estado de ánimo. Tenía la capacidad de controlar la prisión mediante la Omnimano. También era capaz de controlar varios personajes robóticos, lo que le permitiría desplazarse físicamente. Es conocido por su sadismo, malicia y le gusta jugar con quienes está a su merced. El experimento 1391 consistió en colocar a una chica llamada Cassie en un mini Huggy verde, del tamaño de un juguete pequeño. Probablemente este experimento fue operado, ya que su cuerpo fue encontrado en un quirófano. El experimento 1393 consistió en un sujeto masculino colocado en un bron, el dinosaurio, del tamaño de un juguete pequeño, y se dice que su nombre de humano es Timmy. Este experimento se encontraría en un quirófano. El experimento 1395 consistió en meter a una persona en un conejo pequeño de Bunso Bunny. Se dice que su nombre era un chico llamado Danny. Este también fue encontrado dentro de un quirófano. El experimento 1398 consistió en colocar a una persona en una versión grande de Pichipug a Pilar, y también fue encontrado en un quirófano. Este personaje sería diferente al Pichipug a Pilar que se conoció en el capítulo 2. El experimento 1399 consistió en colocar a un sujeto de pruebas en Bubba Bubba Fan, del tamaño de un juguete pequeño, y también fue encontrado en un quirófano. El experimento 1424 se completaría el 26 de enero de 1995. Este presentaría comportamiento desorganizado, confusión, trastorno del pensamiento, pérdida de memoria y catalepsia. Este experimento fue principalmente catatónico y no respondía bien a los estímulos. Él comía si se le introducía comida en la boca y a veces respondía si se le llamaba por su nombre. A pesar de esto, no se sabe cuál sería el diseño oficial de este juguete. Y finalizamos con el experimento 1468, que fue realizado por el prototipo. Este consistió en una mujer llamada Gracie Green, quien fue colocada en una versión grande del juguete conocido como Lily Lovebirds, siendo una muñeca con articulaciones esféricas y cabello morado vibrante, que puede moverse libremente y estirarlo, siendo el último experimento de este video. Sabemos que existen más experimentos en el juego, pero estos no estarían enumerados oficialmente, al menos por el momento.